Ya, centro de estudios. En el centro de estudios, ya, en ese entonces volvió a estar en Antuyanca, ya, después de que el centro de estudios se trasladó, eh, desde que el internado que estaba en Antuyanca se trasladó a Providencia, el centro de estudios de numerarias auxiliares se trasladó a Antuyanca. Y ahí volví, saliendo de Bianchi, ya habiendo estado en Bianchi, nos trasladaron en marzo al Centro de Estudios Antuyanca. Estuve con muchas personas muy queridas, pero volví a rememorar mucho lo que había ocurrido con Silvia, ya cuando yo era alumna. Volví a rememorar momentos difíciles que habíamos vivido ahí. Me gustaba mucho en Antuyanca el lugar, el jardín, las rosas, me gustaba mucho el entorno. Recuerdo muchas veces cuando me sentía agobiada de trabajar, me escapaba a hacer la oración al patio, ¿ya? O a rezar el rosario al patio, a la ermita, porque me daba un poco de aire eso, me dejaba respirar, ¿ya? Ya había comenzado para mí una etapa difícil, estaba terminando mis estudios de hotelería, haciéndolos compatibles con los estudios del Centro de Estudio de Numerarias Auxiliares. Entonces, viajar todos los martes, jueves y viernes a Providencia desde Antuyanca, desde lo que es el Condes hacia Providencia, que es un momento, es bien alejado, era un poco agotador. Era bastante agotador porque nos levantábamos, trabajábamos corriendo, íbamos a hacer las distintas etapas de limpieza en la residencia, ya la residencia de Antuyanca siempre estaba rotando convivencias, retiros espirituales de sacerdotes, de personas del Opus Dei, de supernumerarios, por lo tanto, había que correr, dejar siempre cada 3 días cambiar sábanas, armar las piezas de cero. Esa residencia tenía más de 30 habitaciones, ¿ya? Los aseos, las toallas, había que tener siempre, recuerdo que a mí me tocaba en planchero, lidiar con el tema de el lavadero, tener las toallas limpias cada 3 días para toda la residencia, las sábanas planchadas para toda la residencia. Había que hacerlo compatible con el estudio del centro de estudio, con el estudio de gastronomía, ya con Fontanar, que quedaba lejos. Entonces, salir corriendo de los aseos, pasar por el taller de planchado y después trasladarse corriendo a estudiar eh, toda una tarde, volver a servir la mesa en la residencia, atendiendo las personas que estaban en retiro, en convivencia, en retiro espiritual de sacerdotes diocesanos, acostarse agotadísima, ¿ya? Había que estudiar, porque también teníamos nuestros exámenes durante el tiempo de estudio, ¿ya? En Fontanar. Las normas, a veces, con todo esto, ¿en qué momento la norma a veces me pillaba a las 11 de la noche haciendo la lectura espiritual, rezando el rosario, porque no había tiempo en el día, ¿ya? Eh, Muy difícil, muy difícil. Recuerdo que en ese entonces tenía como un director espiritual eh, a la directora que en algún momento me llamó mucho la atención ella porque me decía que yo me arreglaba mucho para salir, que salía con, que
en definitiva, me mencionaba que yo era vanidosa porque me preocupaba de salir con mi pelo muy peinado, porque de repente me arreglaba, me ponía, me gustaba salir bonita, en realidad era la oportunidad de ponerse bonita, de sacarse un uniforme, poner ropa que era de vestir. En ese tiempo nosotras siempre usábamos ropa de vestir para salir solamente. En los centros del Opus Dei no podíamos andar sin uniformes en ese entonces. Entonces se me criticaba mi forma de vestirme, ¿ya? De arreglarme, de ponerme, en definitiva, por combinar bien, de, de todo, de ponerme taco, lo que fuera. Entonces siempre estaba este reproche, este hostigamiento por comer, que no comía mucho, que me decían que no comía porque era vanidosa, eh, se me decía constantemente que tenía que comer más, y la verdad es que no quisiera comer más, es que había muy poco tiempo y además había tanta actividad que hacía que eso me mantenía muy delgada y la verdad es que era muy difícil para mí subir de peso. ¿Ya? Por toda la actividad física que había. Pero siempre, siempre se me recalcaba que eso que yo hacía, lo hacía por vanidad. Y se me perseguía por eso. ¿Por qué? Porque mi peso, porque mi imagen, porque mi pelo, porque incluso me acuerdo que se me recomendó cortarme el pelo, ¿ya? Cosa que lo tuve que hacer, lo hice, me corté el pelo. Pero no me quedaba mal el pelo corto, pero no era lo que quería, me corté el pelo. Eh, los 2 años de centro de estudios fueron difíciles, ¿ya? Fui pasando de una directora espiritual a otra sin lograr tener mucha confianza nunca con ellas. Tampoco logré mucha confianza con el sacerdote que nos recibía la dirección espiritual. ¿Ya? Para los que no saben, siempre en los centros de estudios hay un sacerdote que recibe la confesión y uno que recibe la dirección espiritual. Nunca logré, para mí fue muy difícil establecer la dirección espiritual con el sacerdote. ¿Por qué? Yo nunca experimenté durante el tiempo que estuve en el Opus Dei una inclinación natural hacia lo sexual, ¿ya? Con el tiempo, pasó mucho tiempo hasta que después yo estuve fuera del Opus Dei y lo pude comprender porque tuve una terapia. Eh, eh, con, eh, Entendí que yo tengo una condición, ya que es una condición que está dentro de la asexualidad. ¿Ya? Por lo tanto, yo no tengo una inclinación espontánea a lo sexual. Por lo tanto, muchas veces se me interrogaba con respecto, en las direcciones espirituales, eh, se me interrogaba con mucho esmero sobre lo que es pensamientos contra la pureza, pensamientos contra el deseo, pensamientos acerca de personas, del amor. Recuerdo que se me perseguía a veces porque tenía amistades con mis compañeras y que con algunas hablaba un poco más, ya, con algunas compartía un poco más porque me sentía más confiada y me mencionaban si había una amistad particular ahí, que no sería que tal vez yo tenía alguna inclinación, algún enamoramiento de estas personas y yo mencionaba que no sentía nada especial y se me preguntaba con mucha regularidad, porque cómo era lo de la pureza, cómo va lo de la pureza, y yo, todo bien, todo bien, para mí no era un tema la pureza, pero sin embargo, en la dirección espiritual, con el sacerdote, recuerdo que estaba esto de
háblame con confianza, no me mientas. Y yo decía, ¿qué le invento a este caballero? ¿Qué le digo? La verdad es que no, la pureza bien, le decía, yo rezo por lo de la pureza, no hay en mí ninguna necesidad, no hay ningún pensamiento impuro. La verdad es que yo no veía maldad en las cosas que yo de repente podía ver, o sea, si de repente yo iba a estudiar y veía parejas por la calle de la mano, veía personas besándose, para mí eso no tenía en realidad ninguna eh, mala intención y no lo veía mal y tampoco despertaba en mí ninguna, ni- ninguna inquietud. Por lo tanto, no era para mí un tema. Y se me presionó mucho durante el centro de estudio sobre la sinceridad y la sinceridad, y recuerdo que era reiterativo, tanto la directora, que iba cambiando totalmente mucho tiempo, como el sacerdote, se me insistía en la sinceridad, de que fuera sincera, de que hablara de la pureza. Estaba muy cansada de eso, muy cansada realmente, y tuve que ya, dejarlo, dejé de ir a hacer la charla con el sacerdote. Me escapaba, trataba de no hacer la dirección espiritual, incluso con la numeraria, porque ya esto me parecía muy, muy desgastante. Eh, Pasó, llegó el momento, recuerdo que Caterina, mi amiga, que había conocido en internado, ella también tuvo su historia, eh, pitó, ya, nos encontramos en el último retiro espiritual y en el último curso anual, ya, que eran estos periodos de los cuales uno pasaba un tiempo, bueno, digamos de descanso espiritual y de descanso físico. Eran tiempos cortitos que uno tenía, así como las vacaciones del año, pero en un lugar donde había momentos de recreación, donde habían clases de teología, de moral, de los mandamientos, del espíritu del Opus Dei, ya donde estudiábamos mucho. Y ahí recuerdo que coincidimos con Caterina. Ya, Caterina me mencionó que a ella no le importaba que dijera su nombre, así que tengo toda la autorización de ella para decir su nombre en este video. Y recuerdo que, bueno, nos encontramos ya ella como numerario auxiliar y yo también como numerario auxiliar en este eh, último curso anual, siendo yo del centro de estudio, y su primer curso anual siendo empezando el centro de estudio. Conversamos mucho, ya, me dijo que estaba muy contenta, que estaba conforme, que estaba feliz de estar participando, eh, de tener esta vocación, que tenía mucha ilusión, que feliz, feliz. Ella estaba en este entonces saliendo de un centro nuevo, que era Estoril, y estaba trasladándose ese año que yo salía al centro de estudios. Por lo tanto, yo salí, ella entró. Yo salí del centro de estudios, ¿ya? A el centro que era como un anexo del internado. Me dijeron, usted va a ser monitora, ¿ya? O lo que se dice también instructora, en el internado, ¿ya? De Portezuelo, pero en la sucursal de Lyon, ¿ya? Portezuelo tenía esta residencia universitaria de hombres que atendía, ¿ya? Eh, Era un edificio grande. Las alumnas estaban en la administración tenía aproximadamente 4 o 5 pisos, ¿ya? Pero había otro centro cerquita que también era internado, en Providencia, de Santiago, que era Lyon, y era como un anexo, ¿ya? Un anexo de Portezuelo. En este internado ya hay muchas, muchas alumnas a las que de verdad
recuerdo con mucho, mucho cariño, mucho cariño. Ojalá algún día puedan recibir un abrazo de mi parte, de verdad las quiero un montón porque cada una las recuerdo, ¿ya? Muchas de ellas también fueron numerarias auxiliares, algunas están adentro, otras están fuera, algunas han tomado contacto conmigo, ¿ya? Para todas ellas solamente tengo recuerdos de cariño, mucho agradecimiento también. Me trataron con mucho, mucho, mucho cariño cuando llegué como monitora. Eh, Ellas venían del sur, del norte de Chile, algunas pequeñitas a primero medio, de 14 años como yo, eh, algunas más grandes a segundo medio. Eh, Ahí recuerdo que para mí se me hizo mucho más latente lo que había sido para mí haber trabajado a los 13 años como si fuera una persona adulta, ¿ya? Verlas a ellas hacer trabajos desde, desde que tenían 13 años como por horas, ya cargando peso muchas veces, abarcando zonas grandes, eh, trasladando carros gigantes de ropa para atender, planchando. Eh, Ahí me di cuenta de una cosa, que yo había vivido eso, siendo una niña como ellas, ¿ya? En ese entonces, cuando yo ya tenía 20 años, ¿ya? Y estaba 20, 21 años, había salido del centro de estudios, las vi a ellas pequeñas, dije, son niñas, están trabajando, eh, sus familias están lejos, están en el sur, en el norte, eh, esperando que ellas estén bien. Ellas se levantan a las 6 de la mañana a limpiar zonas extensas, oratorios, aulas, salas de estar, hacer camas, limpiar escaleras, edificios grandes de 7 pisos, ¿ya? Se les exige que corran, que se apuren, se les exige que lo hagan mejor, se les exige que limpien debajo, que se metan debajo de los muebles, que corran muebles. A veces eran niñas y yo dije, yo fui una niña así y no hay nadie que diga, dije yo, que esto no tiene que hacerse. Hoy en día hay en Chile normas que regulan el trabajo infantil. En ese entonces no existían esas normas. En ese entonces nadie fiscalizaba que esas normas de trabajo fueran sancionadas. A nosotros, por estudiar, por llegar a estudiar gastronomía, por llegar a estudiar hotelería, se nos decía que eso era una práctica para nosotros, ¿ya? Pero las prácticas tienen un límite de tiempo. Las prácticas no se hacen en un periodo desde que comienza el día a las 6 de la mañana y no terminan a las 10 de la noche, ¿ya? Con periodos, lapsos cortos para alimentación, con periodos, lapsos cortos para descanso. Las alumnas igual tenían su etapa del día que comenzaba a las aproximadamente 3, 4 de la tarde hasta las 7 de la tarde en las cuales tenían clases, ¿ya? Pero volvían a trabajar, a talleres, talleres en los cuales desempeñaban trabajos de planchado, cocina, repostería, ¿ya? Y hasta las 10 de la noche se servían las mesas, se recogía los comedores, ¿ya? Se atendía a las personas que estaban ahí eh, en actividades. Los estudiantes universitarias que pasaban por la residencia tenían que tener su alimentación, su, su aseo todos los días igual. Y estas alumnas, niñas de 13 años, 14 años, 15 años, todavía son niñas.
trabajaban desde las 6 hasta las 10 de la noche, haciendo trabajos. Me di cuenta que yo había sido de ellas y que nadie había velado por nosotros. En este entonces, en este internado, al menos ellas tenían vacaciones en las cuales podían ir por periodos a su casa, ¿ya? 2 semanas de vacaciones en el verano, 2 semanas de vacaciones en el invierno, pero cuando a mí me tocó ser alumna, eso no existió. Yo recuerdo que yo para siempre salí de mi casa y nunca más volví. Nunca tuve un periodo de vacaciones siendo alumna. Recuerdo que mi mamá en algún momento me quiso ir a buscar al internado para que yo fuera a trabajar a la casa de unas ex patronas de ella. Y yo no quise porque ir a trabajar a los 12, bueno, a los 14 años quería decir que no iba a estudiar. Yo no quería perder la oportunidad de estudiar, por lo tanto, me quedé en el internado y mi mamá me dijo, si tú te quedas, no vuelves más, nunca más a la casa. No tienes familia. Y yo recuerdo que yo le dije, perfecto, mamá, no vuelvo más a la casa, no tengo familia. En ese entonces yo era una alumna y de ahí fue mi decisión también lo que me movió a pedir la admisión en el Opus Dei. Ya no tenía familia afuera, por lo tanto, para mí el Opus Dei fue mi familia. Lo que me llevó a aferrarme más todavía a mi vocación. Esta vocación que me decían que era divina, que estaba para cambiar el mundo, que estaba para servir a Dios, para santificar y para santificarse a través del trabajo. Eh, al darme cuenta, al ser monitora en el internado, me di cuenta que vi con más claridad que esto ya no podía ser correcto. No podía ser correcto que las alumnas trabajasen tanto, ¿ya? Que no podía ser correcto que a pesar de su cansancio, de repente sus llantos en la noche, porque estaban cansadas, porque querían ir a su casa, sus familias estaban a kilómetros y kilómetros y no podían saber de ellas. Llamar a sus mamás y decirles, mamá, estoy cansada, quiero volver a la casa, y las mamás decirle, no, mi amor, si ya te vas a estar bien, no va a pasar nada, te vamos a ir a ver en la convivencia. Eh, pero muchas lloraban. Varias pidieron volver a sus casas con el tiempo. Algunas sí las llevaron a sus casas porque no querían tener complicaciones con la familia, pero a las demás que quedaban seguían adelante porque sabían que sus familias tenían situaciones económicas difíciles y que muchas habían salido de la casa porque había muchos hermanos, salieron de la casa porque aquí se les iba a entregar un, un título técnico con el cual podrían volver a trabajar. Ellas seguían adelante a pesar de esto. Recuerdo haber tenido muchos momentos bonitos porque como monitora yo las acogía. A veces en la noche llegaban a mi pieza a llorar. A veces habían tormentas eléctricas y llegaban corriendo y se acomodaban con sus colchones abajo de mi cama, se acomodaban para dormir porque tenían miedo, tenían mucha confianza conmigo. Recuerdo con mucho cariño que en alguna ocasión alguna cortándose el pelo le quedó mal y llegó en la noche a decirme, mira, tengo todo el pelo macheteado, mira mi chasquilla. A veces pasamos la noche tratando de arreglarles el pelo después de que se lo habían cortado mal. Eh, Ojalá en este momento algún día esta persona lo va a recordar perfectamente que un día se acostó con el pelo largo y amaneció con una melena porque cortamos el pelo tantas veces que quedó con una melena cortita y llegó al desayuno con melena. Pero las alumnas me querían muchísimo y yo las quería mucho a ellas. Comenzó
Entonces, una etapa muy difícil para mí, ¿ya? Se acercaba el tiempo en el cual yo iba a hacer la fidelidad. Y yo estaba con muchas dudas porque estaba muy cansada, ya me había deteriorado un poco porque ser monitora, estar terminando de estudiar eh, mi estudio de gastronomía requería a veces estudio durante la noche, habían talleres a los cuales tenía que acudir. Recuerdo que estaba haciendo también un curso de inglés, estaba haciendo un curso recuerdo que aprendí a manejar también, un premio, me dieron un premio para elegir y cogí un curso para conducir, por lo tanto también hice el curso. Todas estas cosas me estaban acarreando un estrés muy grande, ya haciéndolo, tratando de hacerlo compatible con mi trabajo como monitora. Empecé a tener trastornos de sueño, ya empecé a tener depresión, porque muchas de las alumnas que se iban dejaban un vacío muy grande, ellas entregaban mucho cariño, ellas se entregaban mucho afecto, dependían a veces mucho del cariño que uno les entregaba y ahí comprendí una cosa que yo no la había logrado comprender antes. Yo en mi núcleo familiar, siendo niña, había recibido muy poco cariño por parte de mi mamá, ¿ya? Había recibido muy poco cariño por parte de mi familia. Mi mamá por todo su sufrimiento de cuando ella era pequeña y que había perdido a su mamá, a sus hermanos, no había sabido, no había logrado tener un vínculo emocional importante ni entregarlo como mamá. Y yo, de alguna forma, con las alumnas del internado, fui creando, ya desarrollando este vínculo de cariño. Y creció en mí esta, esta emoción maternal, digámoslo de cierta forma, de querer recibir cariño de otras personas. Pero en el Opus Dei se nos decía que el corazón bajo 7 cerrojos, me imagino que a varios les hace sentido esto, nuestro corazón bajo 7 cerrojos. Y entregar, manifestar afecto, manifestar cariño, estaba muy por debajo de lo que se debería hacer. Había que mantener distancias, no se permitía saludos de abrazos, ni saludos de beso en la mejilla, ninguna amistad particular. Eh, Empecé a notar que yo tenía mucha carencia de este afecto, eh, de este cariño que no tenía que ver nada con lo sexual, nada que ver con el amor romántico, era simplemente la necesidad de abrazar, la necesidad de decir te quiero, de la necesidad de acoger, de acurrucarse, de que obviamente de alguna forma mi protección hacia las alumnas estaba en esto. Se me empezó a criticar porque las alumnas que yo trataba en mi tutoría, ya las monitoras hacíamos tutorías, ya era como una orientación hacia algunas de las alumnas que teníamos bajo nuestra tutoría. Me mencionaron que mis alumnas de tutoría, a pesar de que hacían oración mental, a pesar de que estaban en círculo de San Rafael, pero que ninguna aplicaba, que ninguna quería ser del Opus Dei, porque yo no las presionaba con eso, ¿ya? Yo no les hablaba de vocación, yo les hablaba de Dios, les hablaba de lo importante que era su vínculo y su trato con Dios en todos los ámbitos. Alguna de ellas me hablaba de que a ella le gustaría futuro haber sido supernumeraria, ¿ya? Ella después se fue al sur, tiene una familia preciosa, pero nunca concretó esto. Pero siempre se me dijo, se me mencionaba que como monitora ninguna de mis alumnas pitaba.
De alguna forma no me sentía eh, con el derecho de presionarlas ni de llevarlas a un camino en el cual de alguna forma yo no estaba siendo tan feliz. No me estaba sintiendo comprendida. En más de alguna ocasión yo me acercaba a dirección a decir que estaba cansada, que tenía dolores de cabeza, que me costaba dormir. Comencé a tener algunas crisis muy, muy fuertes de llanto, recuerdo. No entendía por qué. Eh, Recuerdo mucho cansancio, recuerdo que mi cuerpo empezó a deteriorarse, a tener mucha dificultad para subir escaleras. Recuerdo que yo subía las escaleras y sentía que tenía 100 años. Así, en ese tiempo pesaba muy poco, había bajado mucho de peso, recuerdo 47 kilos. Creo que en algún momento la directora me llevó a dirección, ella tenía una pesa y me pesó y me dijo 47, me dijo 47 kilos, dijo. Y esto me dijo solo por vanidad. Eh, Le dije, no, pero es que no comes, me dijo, no come, usted tiene que comer. Le dije, pero es que yo como. No, me dijo, tiene que comer más. Va a empezar a comerse una media mañana todos los días y una media tarde para aumentar de peso. Y la verdad es que yo comía, pero tenía un nudo tan grande en mi garganta, ¿ya? Tenía una sensación de ansiedad que en ese momento yo no sabía lo que era, que me, que me impidía tragar. Siempre como con la sensación de que mi cuello y mi pecho estaban apretados. Entonces, comer no era un incentivo para mí. Recuerdo que cuando pasaron varios días que yo no podía dormir, me llevaron a un neurólogo. Me acompañó la directora y además de ella, la secretaria. Me hicieron pasar, pero con ellas. Ellas pasaron antes, recuerdo eso. Pasó a hablar con el neurólogo. Eh, Después pasé yo, pero estaban presentes. Entonces el neurólogo, me imagino que era un numerario, supernumerario o algo. Le mencioné que no podía dormir, le mencioné que me sentía cansada, le mencioné que no tenía energía, que se me apretaba la garganta, que no podía respirar, que no podía comer tranquila. Me dijo que yo estaba muy delgada, que tenía que comer para estar más saludable y que tenía que hacer caso de lo que me dijera. Que para liberar estrés me iba a dar unos medicamentos y que además me iba a hacer que yo saliera a correr todos los días un rato, ya media hora antes de las comidas, a comer a correr, perdón, corrijo, a correr para que tuviese más apetito. Y además de eso, para que pudiese conciliar el sueño. Y que estos medicamentos que me estaba dando él eran para mejorar mi estado de ánimo, para poder dormir. Eh, Salimos de la consulta, me mencionaron que iba a estar todo bien y que tenía que prepararme para estar bien porque se acercaban en unos meses más mi cumpleaños número 23, que es donde yo iba a hacer la fidelidad. No me sentía segura, pero obvio me dijeron que cuando ya esto sucediera iba a ser mucho más fácil para mí, que todo iba a salir bien, que era normal tener esta etapa de dudas, que era normal tener esta etapa de cansancio y y de titubear en la vocación cuando algo se iba a hacer definitivo. Em, Recuerdo muy bien cuando me mencionaron que, que había que hacer un testamento
para poder ver lo de la fidelidad había que hacer un testamento, me explicaron lo del testamento, me dijeron que había que mandar a hacer un anillo. Meses antes empezamos a ver el tema, me dijeron que íbamos a ver un joyero en el que iba a ser mi anillo, ¿ya? Yo no tenía, me dijeron que yo no tenía dinero porque obviamente en ese entonces nosotros no nos pagaban nada, o sea, a nosotros nos decían que llegaba nuestro sueldo, pero nunca nos pagaron, ¿ya? Jamás nos pagaron físicamente, ¿ya? El sueldo. Solamente nos mencionaban que entregábamos todo, que no nos preocupáramos, que nuestro sueldo llegaba y que se quedaba en dirección. Nunca nos dijeron, venga a firmar su sueldo. Nunca nos dijeron, este es su sueldo, esto es lo que usted gana. Simplemente cuando llegaba el momento de ir a un retiro, ya a un retiro espiritual, a un curso de retiro, ya que eran 5 días, 6 días, no recuerdo bien, o a un curso anual, que eran 20 días, se nos entregaba de ahí un dinero en un sobre, nos decía, de aquí parte de su sueldo está para pagar su curso anual o su curso de retiro. Tiene que entregarlo en dirección cuando llegue el día de su curso de retiro, que eran estas reuniones, convivencias que se hacían en otros lugares, en otras casas alejadas, para poder de alguna forma aislarnos de nuestro ambiente habitual y poder concentrarnos en nuestra preparación espiritual y en nuestro descanso y nuestra convivencia con otras personas de otros centros. Volviendo a lo anterior, lo que decía, se me dijo en ese entonces cuando yo me estaba sintiendo así de mal, que íbamos a ir a hacer nuestro anillo, el anillo para mi fidelidad. Faltaban pocos meses. Y mencioné que no me sentía segura, que sentía que la fidelidad era algo un poco definitivo y que estaba igual cuestionándomelo, que me estaba sintiendo demasiado cansada y que no sabía si iba a poder eh, vivir toda mi vida con esta forma de vivir, de no tener tiempo, de no tener espacio, de no poder elegir lo que yo quería hacer. En algún momento tenía mis inquietudes para estudiar otra cosa, tenía mis inquietudes para poder establecer algún lazo familiar que en el Opus Dei no se nos permitía. O sea, uno no podía tener una familia, que todos eran nuestra familia, pero de un año para otro nos cambiaban a otra casa nueva, no teníamos una habitación que fuera nuestra, no teníamos un entorno que fuera habitual con personas que nosotros conociéramos, siempre estábamos desprendiendo el corazón, desprendiéndolo cada vez más, dejándolo vacío y comenzando nuevamente. Esta situación me estaba haciendo mella, me estaba eh, ahogando. Recuerdo que esta situación me hizo cuestionarme si yo iba a poder sobrevivir en el Opus Dei así toda la vida, sin un asidero emocional, sin, un, sin una protección en cuanto a lo que fuera una familia que nunca tuve. Cuando pequeña nunca tuve ese calor de familia y me empecé a dar cuenta que esta familia que me habían prometido, que era una familia espiritual, tampoco iba a darme eso que yo necesitaba. Recuerdo que la directora en algún momento me mencionó que mis dudas eran importantes y que yo tenía que hacer una, eh, una recapacitar, ¿ya? Meditar mucho sobre esto. Me dijo que era bueno que fuera a hablar con la encargada de auxiliares a la asesoría, ¿ya?
y me coordinaron para tener como una dirección espiritual con en ese entonces la directora de auxiliares, a la cual le planteé todas estas inquietudes que yo tenía. ¿Ya? Le planteé desde muchos, desde muchos puntos de vista que esto para mí era un error. Le planteé desde mi incomodidad, por trabajar sin parar, por trabajar a veces más de mi capacidad. Le planteé desde el punto de vista emocional en el cual estaba, que yo necesitaba eh, un entorno familiar afectivo que jamás había tenido. Le planteé que yo venía desde una familia en la cual tal vez no había tenido esa acogida cariñosa que una familia entrega y que me había resguardado erróneamente en el Opus Dei, considerando que aquí sí iba a tener esa atención, porque tuve esa atención. A todas nos dan atención en el momento que quieren que pitemos. Nos tratan como si estuviésemos en un nido, nos tratan como si fuésemos de cristal, nos protegen y nos llevan para acá, nos llevan para allá, nos prestan atención, nos cuidan, nos enseñan, eh, y que yo me había confundido y que tal vez nunca tuve vocación. Y ella me dijo que no, tajantemente que no, que yo sí tenía vocación, que yo estaba equivocada, y que tenía que concretar todo este camino y este camino era muy importante para mí y que hacer la fidelidad me iba a dar la fortaleza que yo necesitaba para seguir adelante. Que siguiera adelante con la fidelidad. Que la fidelidad en el Opus Dei es este enlace, ¿ya? Que se hace cuando uno cumple 23 años o determinando una cantidad de tiempo que uno lleva en el Opus Dei. Para mí fueron los 23 años porque yo pedí la admisión a los 14, ¿ya? Fui vocación reciente a los 14 y medio. Eh, a, los, eh, a los 17 hice la admisión, a los 18 hice la oblación y se cumplían los plazos en los cuales 5 años después de la oblación uno hace la fidelidad. ¿Ya? Y uno en este momento se determina que uno pertenece al Opus Dei de forma definitiva. De alguna forma definitiva. Hay una ceremonia donde uno se pone un anillo, ¿ya? Ese anillo es un anillo de oro especial. Y recuerdo que después de esta conversación me dijeron que no volviera a cuestionar no volviera por ningún motivo a cuestionar mi vocación. Me llevaron a un joyero, fueron la directora con la secretaria conmigo, fuimos a un joyero a hacer el anillo. El diseño, vieron mi dedo, yo tenía un dedo muy chiquitito, ¿ya? Un diseño muy bonito, alguien había donado una moneda de oro, por lo tanto de esa moneda se estipuló, el joyero me dijo, vamos a hacer algo muy bonito, dijo, porque como tú tienes un dedo pequeñito, va a quedar un anillo precioso, le vamos a poner una piedra azul, ¿te gusta la piedra azul? Yo le dije que sí. Vamos a ponerle circones, va a quedar precioso, no te preocupes del diseño, yo ya sé lo que voy a hacer. Y hizo un boceto en un cuaderno que me pareció muy lindo y yo dije que sí a todo. Resulta que quedé muy ilusionada con eso, eh, pero al ir a buscarlo, el anillo, ya faltaban pocas semanas para mi ceremonia de fidelidad, que era el día de mi cumpleaños. Eh, Al ir a buscarlo, el anillo estaba tan lindo, le había puesto 6 circones alrededor de la piedra azul, que era un zafiro. Era tan hermoso y las directoras que estaban conmigo dijeron, ese anillo no puede ser para ella,
Me desconcerté, miré al joyero, las miré a ellas, dijeron, ese anillo no corresponde, ese anillo no es apto para que alguien como ella lo ocupe, porque ella es una persona que desempeña un trabajo muy sencillo, muy humilde, eh, muy discreto. Yo la verdad había visto numerarias con anillos preciosos, ¿ya? Muy bonitos, anillos grandes, con piedras, que sus familias seguramente les habían entregado, anillos con piedras lindas, grandes, y el mío también era bonito, pero le dijeron al joyero que le retirara los circones, ¿ya? Eh, que esos circones eran demasiados. Y él dijo, pero no, pero que ella diga. Le dijo, ¿te gusta el anillo? Me dijo a mí. Yo le dije, bueno, sí, y recuerdo que la secretaria va y me da como un golpe en la pierna por abajo de la mesa donde estaba, como indicándome que le diga que no.